Bienvenidos al podcast de Unión de Campesinos de Castilla y León. Seguimos con este espacio de entrevistas, en esta ocasión hablando con Alejandro López Urbano, que es el coordinador de la Unión de Zamora. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues lo primero que queríamos preguntarte es ¿en qué consiste lo del saneamiento en las granjas que tanto se escucha? Bueno, pues mira, lo que vulgarmente o normalmente conocemos por saneamiento no es más que la aplicación de las normativas de sanidad animal, ¿vale? Se establecen este tipo de normativas para la vigilancia, la prevención, el control y la erradicación de enfermedades infecciosas o que bien son de alto impacto económico para la ganadería o que se trata en algunos casos de zoonosis, que serían enfermedades que se pueden contagiar al ser humano y suponer un riesgo para la salud. Actualmente el programa de saneamiento aquí en Castilla y León comprende el control de la tuberculosis bovina, que puede contagiarse a humanos y en algunos casos también, normalmente en granjas nuevas o en un porcentaje que se establece aleatoriamente, de brucelosis, que es lo que antiguamente se conocía como fiebres maltas, ¿vale? Y bueno, aquí en Castilla y León el programa de sanidad animal comprende un análisis anual mínimo de tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado para que se forme este revuelo? Bueno, pues salvo algunas excepciones que han establecido, pero que son prácticamente inaplicables en todo el territorio de Castilla y León, ahora para vender un animal, un ternero cuyo destino es un cebadero, es una instalación donde se terminan de engordar para después sacrificarlo, ¿vale? Hasta ahora se podían vender esos animales y moverlos sin problema, haciendo una guía de transporte, se llevaba el animal al cebadero, pero con este cambio ahora nos obligan a que ese animal pase un saneamiento en los 30 días anteriores a ese movimiento, o bien que ese control anual que hemos dicho antes haya sido en los 6 meses anteriores y ese animal se haya saneado en esos 6 meses en la campaña anual. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de sanear un animal supone apartarlo del rebaño, meterlo en el corral, que venga el veterinario a inocularle el reactivo, esperar 3 días, viene otra vez el veterinario a ver la reacción, y al final eso conlleva pues, un estrés para los animales. Y bueno, si hablamos de granjas de campo, ganado en extensivo, a veces es muy complicado, pues eso, separar los animales, hay que pasar todo el rebaño por el corral, bueno, pues una serie de inconvenientes importantes. A todo esto tenemos que sumar que cabe la posibilidad de que un animal cuyo único destino va a ser el sacrificio pueda dar positivo en alguna de estas enfermedades y hacer que toda la granja pues, entre en esa espiral de 2 años de controles de vigilancia, limitaciones para la venta, limitaciones para traer, reponer animales de vida y en muchos casos supone una ruina para el productor. Y todo esto que nos estás contando, ¿cómo afecta al día a día del ganadero y del mercado? Bueno, pues como hemos dicho, aparte de los problemas del manejo, del día a día, en función de cómo sea la granja, pues ahora hay que esperar para hacer una venta, por lo menos como mínimo 3 o 4 días para hacer las pruebas. Eso sin el veterinario no te da una fecha de 2 o 3 semanas para venir a hacer esas pruebas. Ha obligado a una planificación con más tiempo de esas ventas, los movimientos a mercados o ferias. Si nos fijamos estas 2 semanas que llevamos de año, en el mercado de ganados de Salamanca, que habitualmente se mueven unos 2.000 animales, entre 1.500 y 2.000 animales, estas últimas semanas no han pasado de 150. Toda la comunicación de estos cambios normativos también se ha hecho de una manera un poco rara por parte de la Junta. En octubre, me parece que fue, pusieron un cartel en la unidad veterinaria del mercado de Salamanca. Algunos ganaderos preguntaron, luego llegaron rumores de Ávila y Segovia, que también lo estaban comentando los veterinarios. Nosotros a principios de diciembre, desde la Unión de Zamora, consultamos a la unidad veterinaria de Zamora y no sabían nada. Y de hecho creemos que ni tienen medios ni presupuesto para hacerlo y no han aclarado todavía si los costes los va a asumir la administración, los tenemos que asumir los ganaderos o cómo va a ser. Lo que sí sabemos es que al final, los únicos beneficiados por estas modificaciones van a ser las subcontratas de la Junta. En este caso, Eulen. No es normal que el principal beneficiado de todos estos controles y de que haya campañas de saneamiento sea el mismo que determine si los animales son positivos,
qué prevalencia hay, las restricciones, etcétera, cuando al fin y al cabo estamos hablando de la economía de una provincia o de una comunidad autónoma y depende del criterio de la misma empresa que se beneficia de ello. O sea, no sé, creemos que es un poco extraño. Al fin y al cabo, esto son unas pruebas, una reacción inflamatoria. No sé si a ti te hicieron en el colegio, te raspaban en el brazo y te miraban si te inflamaba o no. Y bueno, al final esa respuesta inflamatoria no está 100% claro de que sea realmente una reacción a ese patógeno, ¿no? Si nos vamos a revisar los números de los animales que dan positivo, que luego se van a matadero y se verifican allí sanitariamente, estamos hablando de un 70% de falsos positivos. O sea, una vez que los animales están sacrificados y se revisan, un 70% de falsos positivos. Pero bueno, al final, pues esas subcontratas siguen cobrando después de haber arruinado al ganadero, ¿no? Y no nos olvidemos que al final tenemos un grave problema también con el reservorio de la fauna salvaje. Sí es cierto que puede haber transmisión entre las granjas y demás, pero entre los jabalíes, cérvidos, zorros, tejones, liebres, topos, etcétera, sobre eso no hay ningún control. Y no hay manera de que la administración actúe sobre ellos. No hacen controles de ese tipo de fauna, no se sabe qué incidencia tiene la enfermedad en la fauna silvestre. No sé, y tenemos que tener en cuenta también que estos años de pandemia, especialmente estos últimos años, que prácticamente se ha duplicado el número de ejemplares de fauna salvaje en esta comunidad. Y por todo esto que nos estás comentando, ¿de dónde crees que sale este cambio normativo? A ver, es cierto que ha habido hace por lo menos un año se debería haber empezado la aplicación de esta norma porque viene de una directriz europea, ¿vale? Había que haberla puesto en marcha hace tiempo, pero nosotros creemos que nadie se atrevió a hacerlo porque realmente es una losa muy grande para el sector del vacuno. Por eso todo yo creo que se ha hecho muy de tapadillo. Nadie tenía conocimiento, no sé. Algo que tenemos que hacer es dar guerra, hacer movilizaciones en las comunidades autónomas, en las provincias de Castilla y León, para que el Ministerio se dé cuenta del despropósito de la aplicación tal y como lo han hecho, por lo menos. Yo creo que ni eso, como te decía antes, ni están preparados, ni tienen medios, ni presupuesto. Desde UCCL Castilla y León y desde Unión de Uniones, lo que estamos exigiendo es la revisión inmediata de esa aplicación, que supone, como ya digo, poner más peso sobre los hombros del sector del vacuno, que ya está bastante machacado. Alejandro, ¿y desde la Unión de Zamora creéis que se adoptará alguna solución para este problema? Pues mira, todo va a depender de la presión que seamos capaces de ejercer y para ello las organizaciones agrarias necesitamos el apoyo de nuestros ganaderos. Nosotros no les fallamos cuando vienen a resolver sus dudas y problemas y ahora necesitamos que ellos no nos fallen a nosotros en esta reivindicación, porque al fin y al cabo es su reivindicación, es una lucha por su bienestar y por su economía, ¿no? Una reivindicación que tenemos desde hace tiempo en la Unión es que los animales positivos que se retiran de las granjas, salvo que estén realmente enfermos y supongan algún tipo de riesgo para el consumidor, recordemos que estamos hablando de un 70% de falsos positivos. Al final siempre van destinados a consumo, pues que se permita a los ganaderos venderlos en condiciones normales y no de malas maneras a precio de saldo. Y es una obsesión que ha tenido la Junta, que lo único que al final consigue es arruinar a los ganaderos. Y luego recordaros y hacer mucho hincapié, el próximo 12 de febrero es el momento de que los agricultores y ganaderos refuercen su voz en las urnas y refuercen la voz de las organizaciones que están luchando por sus intereses. No olvidemos que hay elecciones de representatividad agraria y que necesitamos que expresen su voto. Pues creo que ha quedado bastante claro tanto tu postura como la de la Unión de Zamora, así que Alejandro López, coordinador de la Unión, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti y a ver si en los próximos días podemos preparar otro tema y hablamos de otra cosita. Seguro. Hasta luego. La independencia política, nuestra fuerza. Unión de Campesinos de Castilla y León.